Frente a todo este incremento acelerado de contagios, que ya estaremos hablando y estaremos mencionando algunos datos, algunas cifras puntuales de coronavirus en el país, atendiendo también lo que es el tema de ocupación de terapia intensiva en cuanto a camas, vamos a charlar con el secretario adjunto de ATE Nacional, el señor Rodolfo Aguiar, a quien tenemos en comunicación telefónica del otro lado. Un gusto saludarlo, Rodolfo. Liel Barreto y Jimena de la Loya, aquí de Radio 12 de Colón. ¿Cómo le va? Buen día. Muy bien, buenos días, un saludo para ustedes y también para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Rodolfo, guiando y basándonos no solamente en el envío de información que recibimos diariamente por parte de ATE, sino guiándonos por este contexto nacional. Queremos conocer su visión en cuanto a lo que se puede llegar a dar en las próximas horas, que es, bueno, la reunión que viene teniendo el Gobierno Nacional con distintos expertos de la salud para determinar una decisión en cuanto a limitar la nocturnidad y ver algunas cuestiones en cuanto a restricciones. ¿Qué le parece todo este panorama? Bueno, nosotros nos hemos pronunciado claramente diciendo que hay que aumentar las restricciones antes que sea demasiado tarde. Usted refirió que posteriormente se van a poder difundir los datos, las últimas estadísticas. Lo cierto es que ya hemos superado ampliamente los 2,5 millones de contagios en el país y creemos que con solo limitar la nocturnidad no alcanza. Creemos que no hay que dudar en este momento y que se debe desaconsejar toda presencialidad y, si fuera necesario, volver a las fases de aislamiento iniciales en algunas regiones del país. La verdad que no entendemos aquellos y aquellas que plantean solamente la posibilidad de tener más solidaridad y responsabilidad ciudadana. Son semanas claves y se necesita políticas firmes. Nosotros decimos que pareciera ser que hay una sensación equivocada en la dirigencia política, sea el presidente, los gobernadores o los intendentes, de que se podrían perder votos o pagar un alto costo político si se avanza en una mayor cantidad de restricciones, y lo cierto es que esa es una falsa creencia que surge a partir de algunos relevamientos, encuestas que se han realizado, no desde cualquier organismo. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Quilmes da cuenta que el 40% de la población, frente a la posibilidad que si se llenaran las camas de terapia intensiva en el sistema sanitario público y privada, tomaría medidas más drásticas, y que un 23% además estaría dispuestas a aceptar aislamientos intermitentes. Por otro lado, el 55% de la población reconoce que estaría dispuesta a volver a los aislamientos iniciales del 2020, y en otro 35% que, aunque no estando de acuerdo, si resulta una medida sanitaria del gobierno, la respetaría. Entonces nos parece que es todo esto lo que está en debate antes que empecemos a contar, como ha ocurrido en otros países, y no hace falta ir muy lejos, países vecinos, a apilar cadáveres en las puertas de los domicilios. Sí. Cuando usted habla de interrumpir la presencialidad o de ponerle el ojo a este tema, no solamente menciona el tema de las escuelas, no solamente hace referencia al ámbito educativo, sino que amplía un poco más el abanico a las cuestiones laborales, me imagino. Exactamente, por supuesto que el momento oportuno de iniciar este tipo de aislamiento similar a aquellos que se dispusieron en el inicio de la pandemia hace ya más de un año, bueno, corresponderá resolverlo a las autoridades sanitarias, pero nosotros decimos, no puede ser que a los intendentes o los gobernadores 4 o 5 vivos los corran a los bocinazos cada vez que amagan con instrumentar alguna medida. Por supuesto que por el otro lado
paralelamente debe haber un Estado presente, un Estado que sea capaz de dotar de las herramientas de contención necesarias a aquellos sectores que se van a ver más afectados. Nosotros siempre estuvimos en contra de que desapareciera el IFE, que era ese ingreso familiar de emergencia, o las ATP, que es la asistencia al trabajo y la producción. Con solamente el repro o los repro no alcanzan. Nos parece que rápidamente el gobierno nacional, los gobiernos provinciales tienen que comenzar a pensar nuevamente en medidas o en herramientas que permitan, netamente económicas, y que permitan ayudar a aquellos que, en caso de producirse aumentarse las restricciones, vean perjudicados sus ingresos. Rodolfo, buen día. ¿Cómo ve el accionar, cómo ve las actitudes de la gente, ¿no?, de la sociedad con respecto a este futuro cierre que se está programando ya para lo que es el fin de semana? Nosotros creemos que en términos generales la sociedad va a acompañar. Lo que muestra esta encuesta es que hay una minoría del 10% que, como hace más ruido, grita más fuerte y encuentra recepción en muchas colegas y colegas suyos y en algunos medios de comunicación, parecieran ser que esa minoría del 10% termina representando a la mayoría. Pero lo cierto es que aquí hay una mayoría de argentinas y argentinos que está absolutamente consciente de lo que está ocurriendo, porque ya no hay nadie que no tenga una conocida, un conocido que no haya fallecido a causa del coronavirus. Por otro lado, nosotros podemos aceptar y decir, es cierto que las medidas preventivas iniciales permitieron, si se quiere, fortalecer el sistema sanitario público y privado, pero lo cierto es que la curva de crecimiento es constante, es persistente en los casos, que además el recurso humano, las trabajadoras y los trabajadores de los hospitales están extenuados a esta altura, y que eso debe ser tenido en cuenta para evitar un desastre sanitario durante los próximos días, porque por otro lado, el crecimiento económico que se busca no es el crecimiento económico que esperamos, que espera el pueblo. Cuando se realizan las primeras aperturas, existió cierta reactivación. Ahora esa reactivación no se traduce en el mejoramiento de las condiciones de la gente, del pueblo, sino que simplemente amplía los márgenes de ganancias o de rentabilidad de las principales empresas que operan en nuestro país, porque es una reactivación que se basa solo en los sectores exportadores, a partir de cómo funciona el comportamiento de los precios. Hablemos del agronegocio, hablemos de Vaca Muerta, que es petróleo y gas, de las grandes automotrices. Por lo tanto, me parece que si tenemos un desafío también por delante en la Argentina, es cambiar la orientación que ha venido teniendo la reactivación económica, y para eso es necesario universalizar ingresos en, por un lado, los sectores informales, y por otro, aquellos que se encuentran bajo la desocupación. No nos olvidemos que acabamos de conocer los últimos datos sobre pobreza, que preocupan y alarman. El 42%, es decir, más de 19 millones de compatriotas o connatriotas en este momento están por debajo de la línea de la pobreza, y otros 5 millones padecen de inseguridad alimentaria. Esto es, que se tienen que saltear alguna comida al día. Pero acá surge un dato novedoso, por último, muy novedoso, y es que si uno analiza el 2020, el comportamiento de la pobreza, pero si lo hiciera de manera trimestral, ese comportamiento de la pobreza, uno va a advertir que en el tercer trimestre del año 2020 baja la pobreza y después vuelve a subir abruptamente. ¿Qué significa? Que ha tenido una notable incidencia por primera vez el medio aguinaldo para que baje la pobreza. Y esto nos muestra que ya no es novedad que cada vez sean más trabajadores formales, asalariados, los que forman parte de ese universo debajo de la línea de la pobreza. Eso antes no existía. Alguien que cobraba un sueldo no era pobre. Bueno, ahora está ocurriendo eso en la Argentina.
Sí, 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 sí. Cuanto más incluso mayor es el ingreso, muchas veces se está alcanzando menos. Está pasando en múltiples lugares, de ahí también, bueno, lo que hemos venido charlando, el tema docente y demás. Rodolfo, bueno, la semana que viene se estará discutiendo y se ha solicitado, mejor dicho, estará venciendo el decreto 367/20 y tengo entendido que ATE le ha exigido al gobierno que lo extienda por 12 meses más a este decreto. ¿Hay alguna novedad respecto de este sentido? Bueno, nosotros esperamos que sí. El COVID sigue siendo debe seguir siendo considerado una enfermedad profesional y sobre todo lo que hemos demandado es que existan mayores controles y sanciones sobre las administradoras de riesgos de trabajo, esto es, sobre las ART, porque no están cubriendo las secuelas del COVID. Es decir, se le está dando de alta a las trabajadoras, trabajadores, ya sea del sector público, pero también de distintas ramas de la actividad privada, y no se están cubriendo secuelas graves que en muchos casos se asimilan a los ACV. Nos parece que aquí, si el Estado mira para otro lado, bueno, vamos a dejar abandonada toda una franja de trabajadores que no solo arriesgaron su vida para luchar contra el coronavirus y para salvar nuestras vidas, la vida de todo el pueblo, sino fundamentalmente que las ART, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales se convierten cada vez más en un mejor negocio que en realidad en un servicio y en una cobertura universal para todas las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, muy bien, seguiremos en contacto y en comunicación con usted, Rodolfo. Le agradecemos estos minutos aquí en el aire de Radio 12. Gracias por comentarnos todo el panorama y toda la situación que se desprende también desde el organismo y del gremio. Muchísimas gracias. Los agradecidos siempre nosotros con todos los programas y en este caso medios que permiten que todas las voces puedan ser escuchadas independientemente que se piense como se piense. Un saludo para todas y para todos. Por favor, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande.